Mis hermanos, cuando alguien nace, un niño viene al mundo, creo que todo padre anhela que el niño que llega sea un niño sano. Y así mismo llega sano, que crezca, ¿no? El anhelo es que sean fuertes, lleguen a ser altos. Es el anhelo de todo padre. Todos queremos eso. Que intelectualmente se preparen, ¿no? Al igual que física, y los padres creyentes también espiritualmente, que crezcan. El anhelo de nuestro Padre Celestial es el mismo de un Padre terrenal. Cuando llegamos a los pies y a conocer al Señor Jesús, el anhelo de nuestro Dios es que crezcamos, que seamos fuertes en Él. Ese es el anhelo de nuestro Dios, el anhelo de nuestro Salvador. Porque, mis hermanos, un cristiano que crezca fuerte en Él es un cristiano que va a testificar tanto con su lengua como con su vida. La gente va a decir, la gente que no conoce al Señor va a decir, en verdad, ese es diferente. Algo tiene, ¿no? O sea, ese es el anhelo de nuestro Dios, que seamos sus instrumentos para evangelizar al mundo. Pero, mis hermanos, el anhelo de nuestro Dios no siempre se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque los creyentes, cuando nacemos de nuevo, llega una etapa en que pensamos que ya sabemos toda la Biblia, que ya sabemos lo fundamental, que ya como soy salvo, ya soy salvo. No hay nada más que hacer, ¿no? Porque, hermanos, la palabra del Señor dice que la salvación no es por obras, sino por gracia. Así que, ¿qué más hay que hacer? Ya soy salvo, pues, ¿no? Lee la Biblia de vez en cuando, ¿no? La iglesia no es tan necesaria para él o para ella, y ya piensan que ya llegaron, y se quedan enanos espirituales, enanos en las cosas del Señor. E igual que en la vida física, hay cosas que un enano no puede alcanzar. Igual en la vida cristiana, hay cosas que un enano espiritual no puede lograr. Y es así, mis hermanos, que ¿por qué pasan estas cosas en el cristianismo? ¿Por qué? Pablo, hablándole a Timoteo, le está diciendo en la primera carta, capítulo 6, hablándole algunos consejos, ¿no? Y hermanos, déjenme hablarle del contexto de esto. En esa época, las personas tenían muy pocas posesiones materiales. La mayoría vivía en chozas. Y además, que vivían en chozas, no tenían los elementos básicos, los servicios básicos, que ya existían en esa época, por si acaso. Entonces Pablo les dice a los hermanos, por medio de Timoteo, fíjense, déjenme leerles aquí. Primera Timoteo capítulo 6, desde el verso 17, dice: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas. Primera Timoteo 6, verso 17 estoy leyendo. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El contexto, mis hermanos, histórico, es que las personas que tenían un techo, una casa donde guardarse, y tenían, hermanos, en la fe, tenían por lo menos atención en los elementos básicos, ¿no? Ellos eran considerados ricos en su época. Ricos, o sea, la que tenía una casa, un techo donde guardarse, al hacerse provisión, ¿no? Porque reitero,
la mayoría vivía en chozas. Entonces, dice Pablo, había creyentes que tenían casas ya, ¿no? Y le dice a los ricos, o sea, a los que tienen casas, a los que tienen donde guardarse. Y si vamos a ese contexto, mis hermanos, la mayoría de nosotros aquí también son considerados ricos. Y ustedes saben, ¿no? La Organización Mundial de la Salud manifiesta con todo esto que está pasando que el 83% del mundo, así dicen, vive en la pobreza. Que si usted tiene una casa, si usted tiene cocina y todos los elementos básicos, usted para el mundo es rico, porque la mayoría en el mundo no tiene casas, no tiene servicios básicos. Dice el 83%, según ellos. Entonces digo, Dios mío, entonces si usted tiene una casa y los servicios básicos, bueno, es considerada una persona que tiene. Y dice aquí Pablo a Timoteo que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, el Señor nos da las cosas para disfrutarlas. Si hay personas en este mundo que deben disfrutar verdaderamente de la vida, esos son los hijos de Dios. Sí, eso en teoría debe ser así, pero en la práctica no sucede. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios muchas veces más pasan quejándose de la vida que disfrutando de lo que Dios les da. Y cuando estamos quejándonos, no podemos decir que estamos disfrutando. Hermanos, no es la voluntad del Señor. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué llegamos al enanismo espiritual? ¿Por qué ya nos sentimos contentos con saber algo y aprender a hacer algo? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, si un médico o en este tiempo cualquier profesional se gradúa de médico, de ingeniero, de arquitecto y ya deja ahí, ya sé todo, hermanos, en un año, en 2 años, ese médico, ese profesional ya está atrasado. Y hay que estar constantemente renovando conocimiento. Bueno, la escritura, hermanos míos, es la fuente de la gracia y el poder del Espíritu Santo, que hay que crecer y crecer y crecer y crecer. No sé cuántas veces en mi vida he leído la escritura, no sé cuántas veces, pero cada vez que empiezo a leer otra vez y otra vez, hay cosas nuevas. Nadie puede decir que se sabe la escritura y la entiende completamente. Nadie lo ha dicho ni lo hará. El único fue el Señor Jesús. Y cuando el creyente ya piensa, ya llegué. No. Fíjense, Proverbios nos dice 2 cosas por las cuales viene el enanismo espiritual. Proverbios. Vamos primero al capítulo 3. Proverbios 3, versos 7 y 8. Fíjense, dice aquí la escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? ¿No? Cuando empezamos y decimos que yo ya me sé, yo para qué voy a estar estudiando la Biblia, yo para qué voy a estar en los estudios bíblicos, si yo ya me sé lo básico de la Biblia, ya con eso ya soy salvo y punto, ¿no? Eso es sabiduría en nuestra propia opinión. Esa es mi opinión, pero la Biblia no enseña eso. Cuando nuestra opinión va por encima de las escrituras, mis hermanos, hasta ahí crecimos, hasta ahí llegamos. Podemos tener 20, 30, 40, 50, 60 años de conocer al Señor, pero enanos, porque en nuestra opinión ya estaba allí, hasta ahí llegamos. ¿Y esa es la voluntad de Dios? No, hermanos míos, no es la voluntad del Señor, para nada.
para nada, ¿no? Miren, hace 2 semanas recibí la llamada de alguien, la verdad que no me acuerdo, no me acordaba. ¿Para qué les voy a decir? No me acordaba de él, porque lo conocí pequeño. Entonces me dice, ¿se acuerda, pastor? Yo soy fulano de tal, conseguí su teléfono. Digo, la verdad que no me acuerdo, para que no voy a mentir, no me acuerdo, ¿no? Miren, yo estuve con usted y cuando usted comenzaba en mi iglesia que servía alguna vez allí, usted estaba en la escuela dominical y usted habló y nos dijo quiénes quieren ser salvos. ¿Se acuerda? Yo alcé la mano, fue el primerito. Ahí viniendo a la mente, si algo me acuerdo, le digo, porque eso ya fue hace más de 25 años. Sí, pastor. Sí. Soy salvo por la gracia de Dios. Pero lo llamo para pedirle algo. Tengo 2 mujercitas, ¿no? La una tiene 4, la otra tiene 3 años. Y acabo de ser papá de un varoncito. Y pastor, tengo miedo. Mis niñas las amo y son mi tesoro. Pero ahora viene un varoncito, pastor. Y no tengo miedo. Yo tengo mucho miedo porque no sé cómo criarlo. ¿Qué hago con él? Tengo miedo, pastor. Digo, mi hermano, bueno, eso es natural en un padre creyente. Pídele al Señor sabiduría. No trate de usted criarlo como el mundo lo cría. No, trate usted de que el Señor lo guíe en todo, en todo. Trate de ser ejemplo para su hijo, como cristiano, como profesional, como creyente. Porque los hijos miran atentamente los pasos que un padre da. Y los hijos saben cuando un padre le permite las cosas malas, o lo solapa, o no lo solapa. Por eso usted cría a sus hijos no en la opinión suya ni del mundo. Críelo en la disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Ore constantemente con él. Cuando sea de corregirlo, como dice la Escritura, corríjalo firmemente. A una mano la corrección, en la otra el amor. Es así, porque este mundo nos dicta cosas, hermanos, si hay creyentes criando mal a sus hijos en la opinión de ellos o del mundo. Entonces, cuando ya llegan a profesionales, queremos allí que sean buenos creyentes y no lo son. Y no lo son. ¿Por qué, hermanos míos? Porque simplemente los padres los criaron según su propia opinión. Fíjense lo que Salomón también dice en el capítulo 14 de Proverbios, el verso 12. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, en su opinión, el hombre dice, no, este es mi concepto, yo he vivido la vida, me voy por este camino. Y hay cristianos así. Me parece que esto es lo correcto, me parece que esto... No. Hay camino que al hombre parece derecho, ¿no? Alguna vez conversaba con un pastor que ya está con el Señor, y él me decía, hermano Mejía, saben, en mi experiencia hay muchos padres cristianos que ellos han sido piedra de tropiezo para sus hijos, que ellos en vez de llevarlos a Cristo, lo llevaron simplemente a la religión, pero no a Cristo. Le enseñaron esto de aquí, esto de acá, pero no amar a Cristo. Y me daba algunos nombres, ¿no? Usted conoce a tal. Sí, hermano. Y esa es una crisis de la iglesia. Una crisis en la iglesia que, hermanos, por más que el pastor predique, cada cristiano tiene la decisión o no de tomarlo. Entonces, hermanos, cuando somos sabios en nuestra propia opinión o creemos que este es el camino sin consultarle al Señor,
no solo nos hacemos daño, sino que también hacemos daños a los que nos rodean. Porque recuerden que hay una sentencia bíblica: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y de sembrar, todos los días sembramos. Todos los días sembramos. Porque lo que sembramos hoy día, vamos a cosechar mañana. Y eso tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra familia o fuera de ella. Hermanos, tendremos consecuencias o buenas o malas. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión y pensamos que ya sabemos todo, que ya con eso es todo, o creer que el camino que yo he tomado es el camino correcto, a pesar de la palabra del Señor nos dice lo contrario, hermanos, ¿qué esperan? ¿Qué vamos a cosechar? Nada bueno. No es la voluntad de Dios, no. Miren, de mi cosecha, hermanos, en el Señor se los digo, hay cosas que caracterizan a los creyentes enanos. Y hay 5 cosas. 5 cosas. El creyente enano, o sea, el cristiano enano, sin mal peyorativamente, no es mi intención, hermanos, herir a nada ni a nadie, ¿no? Pero en el Señor trato de ilustrar por qué los creyentes se quedan estancados en sus vidas y no crecen, ¿no? Primero, ellos buscan que los demás lo admiren. Sí, buscan admiración, reconocimiento de los demás. Los demás lo exalten, porque tiene esto, porque tiene lo de acá, porque tiene lo de allá. Siempre buscan eso, exaltación, ¿no? Que la gente los reconozca. Y hermanos en la fe, ¿no?, viven para agradar a la gente, viven para agradar al mundo. Y así es el creyente enano. Anda buscando, reitero, admiración, ¿no? Ellos buscan en sus trabajos, los reconozcan como un gran trabajador, pero para la iglesia nada, ¿no? Buscan que la gente los felicite por algo, pero para la iglesia nada, es decir, para el Señor nada. Entonces buscan que la gente los reconozcan, porque si la gente los reconoce, ellos se sienten bien. Es decir, hermanos míos, su autoestima está basado en lo que la gente opina de él, lo que la gente opina de ella. Y hermanos, como creyentes, nosotros no podemos basarnos en eso. No podemos. Lo que la gente opine de mí. No puede ser así. Acuérdense por qué crucificaron al Señor. Y Jesús lo dijo, ¿no? Este pueblo, ustedes me persiguen, ustedes me van a matar, porque yo testifico de ustedes que sus obras son malas. Así dijo el Señor, y por eso lo llevaron a la cruz. Y nuestra vida, hermanos míos, no puede estar basada en lo que la gente opine. Porque cuando sucede eso, dice, mejor no les hablo de Cristo, porque ¿qué van a pensar de mí? Que soy un religioso, que soy un fanático. Así, hermanos, cuando estamos diciendo, ay, lo que la gente va a decir, ¿no? O si tengo un tratado, no, mejor no voy a entregar un tratado, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? O sea, eso no puede ser, mis hermanos. No puede ser. El creyente debe actuar como creyente, no importa lo que la gente opine de él. No importa, sino lo que Cristo vive en mi corazón. Eso es lo principal. Lo principal. A mí, como decía el apóstol Pablo, de manera que a mí no me importa, a mí nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O que le decía a los Gálatas también. ¿Qué dice a los Gálatas? ¿No? Que lo que la gente opine, no. Yo no soy siervo de la gente, soy siervo del Señor. Y es lo que me debe interesar, lo que mi Señor ve, no lo que la gente diga. Entonces, pero un enano espiritual, lo que le importa es lo que la gente opine de él, lo que opine de ella. Segundo, basan su vida
Y escúchenme bien, hermanos, siempre en el Señor Jesucristo. Se los digo, ¿no? Yo bendigo y pondero a mis hermanos y hermanas que pueden sin ningún problema, ¿no?, hacer viajes donde quiera que vayan en este mundo. Yo digo, si tienen y pueden, vayan. Si el Señor les provee, vayan, háganlo. Pero me he encontrado con muchos creyentes que basan también su autoestima en los viajes que ha hecho. Viajan allá, viajan acá, y ¿no?, tienen lleno de fotos de los viajes que han hecho. Dicen, mira, yo he viajado allá, y inclusive hay un dicho que dice, si tú no has viajado, no has vivido. Así lo dicen. Yo digo, qué barbaridad. Y a veces hasta en el Señor reconozco que eso me pone un poco, porque Dios sabe las oportunidades que he tenido y he dicho no. Pero hay cristianos que basan en su vida en eso, su autoestima. Yo como no he viajado, yo no he viajado. Y eso no es así. No es así, mis hermanos, ¿no? Saben que si ustedes se dan cuenta, cogen un mapa de los que están siempre en lo último de la Biblia. Ahí están los mapas. ¿Y saben en qué área se movió el Señor Jesús? Hermanos, publican la provincia de Guayas, la que existía antes, ¿no?, cuando era Guayas y Santa Elena. En esa área se movió el Señor. Eso fue todo lo que viajó, no más allá. Escúcheme, no estoy diciendo que es malo viajar, no me entiendan mal, no. Hermanos, el que tiene, bendito sea el Señor, bendigo al Señor, ¿no? Pero si lo hago para decir, de nada sirve. Eso quiere decir que, mis hermanos, la gente que no viaja no sirve, no vale. No es así. Pero hay gente que publica eso. Yo estuve allá, estuve acá. ¿Qué es? ¿Y qué es eso? ¿No? Hermanos, todo lo que hacedlo para la gloria de Dios, dice su palabra. De manera que basarnos, que si yo no he viajado no sirvo, no valgo, no. Hay gente que nunca ha viajado, creyentes que nunca han viajado, y son pero oro puro, valiosísimos en las cosas del Señor, que el Señor los ama y los estima, ¿no? Entonces, no podemos basar nuestra autoestima en esto de acá y lo de acá. No. Otra causa, hermanos míos, que los enanos espirituales, creyentes me refiero, ¿no?, también basan su autoestima es en el lugar donde viven. No, yo ahora vivo por allá. Yo antes, ahora vivo por acá. Dios mío, ¿qué está ocurriendo? Un cristiano diciendo eso. Es que antes vivía, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Porque ellos basan, reitero, su autoestima en estas cosas. Yo ahora vivo por allá, yo por acá. Creo que hace unos meses les conversé, ¿no? Pero jóvenes que invirtieron gran parte, ¿no?, de sus ingresos, de sus ahorros, para la entrada de una casa. Y estaban, como dicen, ahí raspando, viviendo día a día, en un sector exclusivo de aquí de la provincia, raspando. Pero se quedó ella sin trabajo y perdieron la casa. Porque cuando se casaron, gastaron un platal en el matrimonio. Un platal. Ya quedaron endeudados. La entrada en la casa. Perdieron la casa. Y ahora, ¿dónde están viviendo? ¿No? Hermanos, no es así. Las cosas deben ser hechas como el Señor nos guía, con lo que el Señor nos provee. Pero a veces nos vamos más allá. No, es que queremos que la gente vea que nos casamos y dónde vivimos y mira lo que tenemos ahora, mira dónde estamos.
No, hermanos. Miren, Dios sí quiere darnos todo eso. Todo eso. Pero cuando Dios ve que lo que queremos, como decía Santiago, ¿no? Para gastar en vuestros deleites, pedís y no recibís, porque pedís mal, dice Santiago. O sea, piden para sentirse bien, en que su autoestima crezca. No podemos, y reitero, basar nuestra autoestima en estas cosas, ni para que los demás nos admiren, ni por los viajes, tampoco por el lugar donde vivimos. Y reitero, Dios quiere siempre bendecirnos con lo mejor, darnos un lugar. Eso quiere el Señor para todos. Siempre, hermanos, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Usted quiere lo mejor para sus hijos, Dios también. Pero cuando Él se basa en eso, para decir, no. Aún, hermanos míos, la cuarta, la ropa en que usan, ¿no? Quieren distinguirse por la ropa que usan. Y hermanos míos, pastor, ¿tiene algo de malo? No, hermanos, nada de malo cuando, hermano, usted tiene, vístase bien. El creyente debe vestirse bien. Debe vestirse bien. ¿Usted se acuerda, usted, la idea de por qué cuando el Señor fue crucificado, su vestido, no lo rompieron? Era de una sola pieza, carísimo. Entonces los soldados lo sortearon. ¿Cómo se vestía el maestro? El maestro se vestía bien, con la ropa de la época. Ustedes van al Antiguo Testamento, especialmente los sacerdotes. Miren la vestimenta de los sacerdotes. Era exclusiva, muy fina, muy cara. O sea, los hijos de Dios deben vestirse lo mejor que puedan. Siempre. Pero hermanos míos, escúcheme. Basar nuestra autoestima en, es que yo compro la ropa en tal lugar. Mira la marca estoy aquí. Mira, este blue jean cuesta 300. Si en la Bahía lo consigues en 30. Pero la gente es así. ¿No? Y hermanos, no. En el amor del Señor no podemos basar nuestra autoestima en eso. Y si eso nos ocurre, es porque nos hemos quedado enanos. Y la otra causa, mis hermanos, la quinta causa es, dicen, no, yo conozco a fulano de tal. Cuando estábamos haciendo trámites acerca de la iglesia con relación al Estado, ¿no? Un hermano me dice, mire, yo conozco a este. Y le digo, ¿lo conoce? Sí. Pero hay que ver, pues le digo, si esa persona lo conoce a usted. Sí, hermano, ¿no? Miren, cuando estábamos en el colegio, con el gobierno pasado, el hermano mayor del presidente, ¿no? Jugaba con nosotros. Él intentó también ser futbolista, ¿no? Futbolista frustrado como él, yo también lo intenté. Jugaba con nosotros. Y nos conocíamos allí. ¿No? Pero hermanos míos, no, yo lo conozco, porque le aseguro que si voy y me recuerda, yo digo, yo lo conozco, pero ese no me conoce a mí, ni se acuerda de mí. Pero nosotros, no, es que yo conozco a fulano de tal, Miren, yo conozco a Jesús, a la persona más importante del universo. Y eso es lo primordial. Si conozco a Jesús, no importa a quién no conozco. Pero hermanos, no, a la gente le gusta eso. Reitero, 5 características. Puede haber más, pero las he tomado en esta mañana, en que una persona se cae enana espiritual, se basa, ¿no?, su vida, su autoestima, en que los demás lo admiren, lo exalten. 1, 2, ¿no?, quiere viajar para que también sea admirado. 3, ¿no?,
Él quiere vivir en un lugar para decir vivo allá, a pesar de que está ahorcado, ¿no? 4, la ropa que usa. Y 5, buscan traer a quien conocen. Pero hermanos míos, miren, vivir la vida cristiana sin Cristo es imposible. Ni usted ni yo podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Ninguno de nosotros puede tener victoria sin Cristo. Y vean, en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, Juan 16, voy a leer aquí, mis hermanos, el verso 7. Juan 16, el verso 7. Jesús, el Señor, está hablando y le dice algo a sus discípulos muy importante que a veces ignoramos. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús está hablando a sus discípulos, dicen: miren, yo me voy a ir, o mejor dicho, me van a matar, y yo no voy a estar con ustedes. Es lo que el Señor les dice. Y los discípulos se ponen tristes. ¿Y quién no? ¿Quién no? Estaban tristes. Y Jesús le dice: hey, os conviene que yo me vaya. Os conviene. Porque si no, no vendría el Consolador. Él. Y eso, hermanos, que entendamos bien. El Espíritu Santo, que también, así como Cristo es la persona, el Espíritu Santo es Cristo en nosotros. En nosotros. Entonces, dice: el Consolador no vendría a vosotros. Vean, mis hermanos, un hijo de Dios, una hija de Dios, si está en el mundo, si anda en cosas mundanas, no podrá disfrutar. No disfrutará. Porque una persona, un creyente, alguien que tiene el Espíritu Santo y anda practicando cosas del mundo, no va a ser feliz en un lugar donde sabe que no debe estar. Y un hijo de Dios, mis hermanos, que viene a la iglesia, ¿no? Bueno, participa en todo a la iglesia, y el Espíritu Santo está en él, ese creyente, ese hijo de Dios, disfrutará de todo. De todo. Miren, Salomón hablaba, dice: mejor es vivir, ¿no?, o comer un bocado seco y en paz, que en casa llena de provisiones y contienda. Salomón, ¿qué estaba diciendo? Dice: yo más disfruto de un bocado seco, de un arroz viudo, por decirlo así. Más se disfruta un arroz viudo en paz, en tranquilidad, que donde haya harta comida, pero en esa casa no hay paz, no hay tranquilidad. Y hermanos, ¿no? Creo que alguna vez ya lo mencioné aquí. Los científicos, aquellos que estudian estas cosas, manifiestan que la persona que come y tiene problemas y tiene dificultades, lo más probable es que se enferme siempre. Siempre está sufriendo del sistema digestivo, que dicen que es el segundo cerebro. Entonces, la persona que anda preocupada y en problemas y así come, ¿no?, cualquier enfermedad le cae. Entonces, las palabras de Dios es sabia. Es sabia. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Jesús dice: os conviene. Porque, hermanos míos, Jesús estaba al lado de ellos, ¿verdad? Les estaba hablando, estaba al lado de ellos. Pero cuando venga el Consolador, va a estar dentro de ellos. O sea, el Espíritu Santo entra en nosotros, la persona del Espíritu Santo morando en nosotros. Santiago
dice algo interesante, mis hermanos. Capítulo 4 de Santiago. Santiago 4. Del verso 5 leo. Santiago 4, desde el verso 5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense, Santiago lo dice aquí claramente, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, es decir, quiere guiarnos en todo celosamente. Celosamente. Mis hermanos, cuando un cristiano hace algo malo, no lo hace porque Dios no lo ayudó, lo hace porque no dejó que Dios le ayudara, que Dios le diera la victoria. Si yo hago algo malo, ¿no? Hermano, por ejemplo, si yo voy manejando a alguien y alguien se me cruza por allí y cojo y le insulto, le digo de todo, ¿no? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Porque lo hice yo y no le pedí ayuda en ese momento al Señor que me detuviera. Porque está el poder de Dios. Si tan solo se lo pidiera, el Señor enseguida me detiene. Enseguida me detiene y me tranquiliza. Por eso reitero, Santiago lo dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Es decir, para que tengamos victoria sobre victoria. Dios nos da poder sobre nosotros. Así es, mis hermanos. Cuando queremos tener una mala reacción, el Espíritu Santo quiere intervenir. Pero, hermanos míos, el Espíritu Santo interviene siempre y cuando lo dejemos intervenir y seamos conscientes de que Él está en nosotros. En Efesios capítulo 4, el verso 30. Efesios 4:30. Verso 29 leo, ¿no? 29 al 32, para tomar la idea completa. Efesios 4, 29 al 32. Dice así la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense, si estamos, hermanos míos, porque aquí a veces oramos: Señor, quítame esta amargura, Señor, quítame este enojo, Señor, sácame esta ira, Señor, quítame esta gritería o esta malicia. No, se dan cuenta que aquí dice: quítense de vosotros. Decidan ustedes sacarse eso. Porque el Señor, hermanos míos, actúa con el libre albedrío que tenemos. Y si en nuestro interior estamos contentos con tener amargura, ser llenos de enojo, de ira, gritaría, maledicencia y ser maliciosos en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, está la malicia allí, hermanos, ¿qué hace? ¿Qué nos dice aquí? No contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Si usted o si nosotros caemos en cualquiera de estas cosas, el Espíritu Santo que mora en mí, que mora en usted, se entristece.
No es que se va, porque he escuchado algunas cosas y se va. No, no, hermano, no se va. Está en nosotros, pero se entristece. Porque si contamos con Él, Él tiene el poder en nosotros que nos ha dado para quitarnos esa amargura. Él tiene el poder para quitarnos el enojo, la ira, la maledicencia y la malicia. Él tiene el poder. Señor, ante ti renuncio y dame el poder para no estar amargado, para no estar frustrado. Él tiene el poder. Por eso reitero, Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque les mandaré el Consolador. Vive en nosotros, actúa en nosotros, siempre y cuando lo dejemos. Siempre y cuando lo dejemos. Pero ¿qué pasa con un enano espiritual? Está lleno de enojo, amargura, ira, gritería, aunque por afuera puede parecer feliz, parecer como que nada pasa, pero apenas pasa algo, se lo nota en sus reacciones, la manera como reacciona, ¿no? Porque durante un tiempo puede estar disimulando como que todo está bien, pero cualquier reacción sale lo que es. Ser enano espiritual, mis hermanos, la voluntad de Dios, no, para nada. Vamos al capítulo 6 de Juan. O sea, hablando el Señor Jesús, capítulo 6. Desde el verso 32 leo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Vean, mis hermanos y hermanas, ¿qué pasa si usted y yo dejamos de comer? O mejor dicho, seguimos comiendo, pero comemos basura. O sea, cosas que no nos hacen bien, cosas que nos hacen daño. ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo va a tener las consecuencias, tarde o temprano, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el pan del cielo. Si yo dejo de leer la Biblia, dejo de estudiarla, es decir, dejo de alimentarme de la palabra de Dios y me alimento de otras cosas, ¿no? Me alimento de novela, de chisme, de murmuración y de otras cosas, ¿no? Sí, me siento bien, pero espiritualmente hasta ahí llego. Si no come, no crece. Yo soy el pan de vida, Jesús. Si hermano, hermana mía, usted deja de leer la palabra un día, no comió ese día. Se debilita. Si usted un día no lee la palabra de Dios y no la medita, ustedes saben que yo no soy amigo de coger y me voy a leer 5 capítulos, lee los 5 capítulos, pero no retiene nada. No. Aunque sea 3 versículos, que usted retenga y coma de ese versículo. ¿Qué le dice el Señor en ese día? Coma el pan del cielo todos los días, para que su vida espiritual y el poder del Espíritu Santo esté vivito en su vida y le dé poder para contrarrestar el enojo, la ira, la maledicencia, la malicia y la amargura.
Así es, mis hermanos. Dios no quiere eso, que sus hijos sean enanos espirituales. Porque, hermanos míos, si nos quedamos enanos espirituales, ¿saben? Habrá bendiciones que las veremos. El enano puede mirar, ya está esa bendición, y no la puedo alcanzar, ¿verdad? No, mis hermanos, solo Dios sabe lo que quiere darle a usted. Solo Dios sabe, yo no lo sé. Dios sabe lo que quiere darme a mí. Y siempre es bueno. Siempre es bueno. Aunque vengan las dificultades y las pruebas, siempre es bueno lo que el Señor me quiere dar, lo que Dios le quiere dar a usted. Pero, hermano, reitero, todos los días coma el pan del cielo. Habla la palabra de Dios. Lea y medite en lo que está allí. Día a día aliméntese de la palabra de Dios, aliméntese del Señor, coma el pan del cielo y sea fuerte en Cristo. Porque cuando no comemos el pan del cielo, estamos expuestos a cualquier enfermedad, a cualquier caída. Crecer es la meta del creyente. Debe ser así. Debe ser así. No piense, hermano mío, que ya porque leyó alguna vez el Nuevo Testamento, ya usted ya no. No, hermanos. No. Todos nosotros necesitamos llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. En el nombre del Señor yo les pido, no dejen de leer y estudiar la Escritura. Porque dice, pastor, tengo este problema. Pero ¿cuál es el problema básico? ¿Por qué cayó en ese problema? Porque han dejado de comer el pan del cielo. Han dejado que el Espíritu Santo se entristezca y esté allí entristecido y no actúe con el poder que quiere actuar. ¿Por qué es eso? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice la Escritura. Espíritu de poder. Pero si contristamos, si no comemos el pan del cielo, y si tenemos otras cosas más importantes que hacer, ¿cómo actúa Dios en nosotros, hermanos? Nos llenamos de cosas carnales, ira, enojo, amargura, malicia, y eso no quiere el Señor. De manera que, enanos espirituales, no, vamos a crecer en el Señor, porque la obra del Señor es constante, se renueva día a día en el creyente que lo deja. Miren, Pablo hablando a los Filipenses capítulo 1, leo aquí el verso 6, versículo muy hermoso, y creo que aquí la mayoría se lo saben de memoria, pero lo leo. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Día a día el Señor está que nos toca y nos toca y nos toca. ¿Para qué? Para que, mis hermanos, crezcamos en Él, que no nos quedemos enanos espirituales. 1 Corintios 15:58 dice, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recordemos eso, hermanos. Hay que crecer, hay que crecer. No podemos quedarnos enanos. El que crece alcanzará. El que se quede enano mirará a los otros ser bendecidos y no será bendecido. Con todo mi corazón, hermanos, que así se haga en cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.